Buenas, pues ahorita te vengo trayendo una solución o bastantes soluciones, posibles soluciones para cuando tengas una bocina, un circuito, por así decirlo, que la entrada, como ven aquí yo tengo una entrada de estas, se te haya caído, se haya desoldado, ya no sirva y no tengas cómo cargar tu bocina. Pues bueno, para esto te traigo muchas soluciones, ¿no? Bueno, algunas de estas. Déjenme abro este porque es pues un circuito totalmente nuevo, ya que yo no cuento con una bocina con este problema actualmente, ¿no? Pero bueno, la primera solución y la más fácil, la más obvia que podría ser es cuando se te caiga el conector para cargar tu bocina, tu componente, lo que tengas, es ponerlo o resoldarlo, llevarlo al servicio para que lo solden de nuevo. Pero bueno, esto dependerá o te daría mi consejo según de qué entrada sea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una entrada que es micro USB, así se llama, ven, es esta que se usaba en los teléfonos anteriormente. Y según yo, a mis experiencias que he tenido, esta entrada es muy floja, muy, por así decirlo, muy sensible. No dura mucho el estar soldada y te recomendaría pues optar por otra opción de las que te voy a dar, ¿no? Ya que pues para mí este tipo de entradas micro USB como que no valen tanto la pena. Si te vas a comprar un componente, si estás pensando en comprarte un componente o si bueno ya tienes uno, te recomendaría me parece que se llama mini USB tipo B. Por aquí te voy a poner la imagen. Es una entrada totalmente diferente, pero es más resistente en cuanto a los circuitos, ¿no? Bueno, como te digo, la primera solución y la más obvia es llevarlo con alguien que sepa soldar, o si tú sabes soldar, pues que te eches la soldadura y repongas pues el conector. Pero siendo este que es micro USB, no te va a durar tanto, así que te recomendaría una siguiente opción, ¿no? La siguiente opción es que ya sin el conector, como ven aquí atrásito del conector tenemos patitas, ¿no? Patitas que van pues a conectar el conector, ¿no? Pues siendo redundantes. Dos de estas patitas son las que van a dar el voltaje para cargar nuestra bocina, nuestro componente, nuestro parlante, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar este conector? Usualmente, y esto pues podría decirse que es en varias bocinas, los de las esquinas, los extremos, es uno el positivo y el otro es el negativo. Los del medio no suelen importar tanto para lo que es la carga de las bocinas. Pero bueno, para asegurarte un poquito más de todo esto, podrías usar un multímetro en este caso para identificar lo que es el negativo y lo que es el positivo. Vamos a agarrar nuestro multímetro en modo de continuidad. Como sabemos que está en modo de continuidad? Porque al juntar las dos puntas debe de hacer un ruido, como este que está haciendo ahorita. Eso significa que hay continuidad. Vamos a poner una pinza en cualquier parte metálica de nuestra tarjeta, nuestro circuito. Y con la otra punta vamos a buscar cuál de las dos extremos es el negativo. Vamos a ponerlo en este. Pero que ya lo puse y no hace ningún ruido, entonces debe de ser el otro extremo. Como ven, ahí lo estoy poniendo en la última patita de hasta acá y hace el ruido, por lo que ese sería el negativo. Como ese es el negativo, entonces del otro lado sería el positivo. En este caso ya he identificado lo que son los polos, pues te sugeriría poner un cable USB del tipo cable USB normal, uno como este que tengo aquí, ¿no? Un cable viejo que ya no utilices, que ya no te sirva porque pues ya no tienes un teléfono con esa entrada o algo así. Entonces tú agarras tu cable USB, lo cortas. Al momento de cortarlo va a traer, puede que traiga dos cables o puede que traiga cuatro cables. Los que nos van a importar es el del color rojo y el de color negro. ¿Por qué? Porque esos van a dar el voltaje. Ya identificado el color rojo y el color negro, vamos a echarnos una soldadura. Imaginemos que ahorita ya no está la entrada, pero vamos a soldar el punto positivo al punto positivo que ya habíamos identificado antes. Y el punto negativo puede ser aquí en el mismo punto negativo que ya habíamos encontrado antes, o en cualquier pieza de metal pues sólido de nuestra placa, ¿no? Por ejemplo, podría ser en esta parte que tenemos aquí de metal, o en esta parte de aquí del conector donde tenemos metal, en alguna de las orillas, ya que vemos que aquí tenemos algo de metal y ya no estaríamos estorbando en caso de que se nos junten los cables y haga chiras, algo así por el estilo, ¿no? Ya teniendo el cable, puede que quede algo así, puede que quede algo estorboso. Supongamos que ya tengo el cable aquí soldado. Y bueno, no lo voy a hacer porque pues esta tarjeta sí sirve y no tengo alguna no tengo alguna para el ejemplo. Pero supongamos que ya queda así todo soldado.
y ya tendríamos este puerto para conectarlo y que cargue nuestra batería de nuestro componente, de nuestra bocina, de lo que queramos cargar en nuestra tarjeta, ¿no? Pues nuestra bocina. Puede que quede un poco mal visto, mal en forma de la apariencia, pero pues va a funcionar, ¿no? Te va a cargar tu batería. Ahora, otra forma de cargar lo que es nuestra batería es haciendo uso de algún cargador, de alguna batería que tengamos, ¿no? Comprar una placa como la que te estoy dejando aquí. Bueno, por aquí te voy a poner una imagen. Este tipo de placas las puedes encontrar en los centros de tecnología, no cuestan tan caras, no están tan engorriosas y es muy fácil de utilizar. Nuestra placa va a traer dos puntos, positivo y negativo. Vamos a agarrar positivo y negativo y los vamos a conectar directamente en la batería de nuestra bocina, de nuestro parlante, de nuestro componente. ¿Para que qué? Para que con esta plaquita que acabamos de comprar y que conectamos directamente a la batería, nos cargue, pues por así decirlo, siendo redundantes, la batería de nuestro componente sin dañarla, sin nada de esto. Como última alternativa, si no quieres conectar la batería, si no sabes cómo soldarle el cable, cómo soldar una placa de cargador que te dejo por aquí, pues ya la última opción que te recomendaría sería comprar una placa como esta, que esta es una placa de amplificador como las que traen las bocinas, pero viene demasiado simple. Esta placa tiene Bluetooth, tiene este sensor para controlarlo con el control remoto, tiene cable auxiliar y tiene esta entrada. Te sugeriría comprar alguna como estas, pero que no tenga la entrada micro USB, que tenga una entrada mini USB, te la voy a dejar por aquí, ya que esta pues a mi experiencia es la más duradera. Y ya pues nada más sería conectar, como ven aquí va la batería. Y ya bueno, estas cosas son bastante sencillas de instalar o de pues sí de conectar. Aquí va la batería, dice más, menos, positivo, negativo. Y aquí tenemos los canales del audio, lado derecho, lado izquierdo y la tierra. Es bastante sencillo de conectar. Y ya, pues prácticamente sería la última opción, la más fiable que tendrías para esto. Ahora, una cosa que te recomendaría no hacer, ¿ok? Pero bueno, ya si la quieres usar, pues ya sería pues cuestión tuya. Las baterías de nuestras bocinas suelen también traer dos polos. Supongamos aquí tenemos la batería. Tiene positivo y negativo. Algo común que hace la gente es pelar los cables que tienen estas baterías y conectarlos directamente a algún cargador, por ejemplo, algún cargador USB, ¿no? Tú le cortas aquí, tiene los dos cables positivo y negativo y los conectas directamente a la batería. Esto no es muy bueno o no es muy recomendable a la larga, porque lo que está haciendo, bueno, te voy a intentar explicar. Lo que tienen estas placas es un sistema para cargar de forma segura la batería, ¿no? Que no se vaya a dañar o que se dañe pero a muy largo tiempo, ¿no? Que te dure, por así decirlo, 1 o 2 años. Pero al hacerlo directamente con algún cargador directo a la batería sin ningún tipo de intermediario, sin algo que lo proteja, entonces la batería se va a empezar a perjudicar, el tiempo de vida se va a cortar y en lugar de que te dure 1, 2, 3 años, te va a durar incluso puede que meses o incluso hasta semanas o días. ¿Por qué? Porque al momento de no tener este tipo como de protección de administrador de carga, lo que va a hacer es que se va a empezar a inflar la batería, puede que se infle de forma masiva nuestra batería, puede que incluso, bueno, este es un poquito ya extremo, pero puede que incluso explote ya que no tiene este control, ¿no? Las mismas tarjetas que vienen con los componentes, las bocinas, tienen este sistema de regularización de carga, ¿no? No es el mejor del mundo, pero pues funciona para lo que te está pidiendo tu bocina, ¿no? Así que bueno, por eso te digo. Ya como última opción te dejaría esa, ¿no? Que si no conseguiste la placa, no tienes o no sabes cómo soldar el conector o no sabes cómo soldar el puerto USB que te estoy explicando pues en este video, pues sería recomendable pues que conectes tu batería al cargador directamente, pero te menciono que esto pues va a cortar la vida útil de tu batería. Puede que incluso si tu batería de tu bocina te duraba, por así decirlo, 3 horas, como se está perjudicando la salud de esa batería, se va a ir reduciendo, ¿no? En lugar de que te dure 3 horas la batería, te va a durar 2 y luego 1 hora, luego media hora, e incluso puede que tu batería ya luego ya ni sirva para mantener tu música en tu bocina, ¿no?
Y bueno, espero haberme dado a entender. Sé que no soy muy bueno explicando, pero pues bueno, este ha sido mi intento. Bueno, pues este ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete. Pues este ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.